Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Yo no los escucho. Sí. Ya. ¿Ya? Pues, Ok. hola, Rosario. Hola, ¿puedo conectarme? Hola. ¿Me escuchas? ¿Cómo están? Qué gusto Bien. verlos. Bien. Me da mucho gusto que puedan estar con nosotros. La verdad es que nosotros sabemos que es tiempo importante también para ustedes. Gracias por poder estar aquí. De nada. Nos da gusto también. Casi no los escucho. A ver, ¿cómo estás, ¿Me Cari? oyes bien ahí? ¿Ahí? ¿Nos escuchas? No, ¿tú sí los escuchas bien, Betty? Sí, yo sí. ¿Sí? A ver, Déjame ver si es por mi teléfono. sí. Ya nos juntamos más. Ya, Sí, ya, qué sí, bien. qué bien. Bueno, ahorita checo lo del sonido. Ujú. Un segundito, ¿eh? Mientras me presento, yo soy Beatriz, ya había platicado, con Lorena, me da mucho gusto volver a verte, quisiera empezar, bueno, la vez pasada estuvimos platicando, para empezar de cómo se conocieron, cómo se empezó a gestar la YECA, y pues queríamos saber cómo pasan del performance a toda esta, todo lo que es la YECA, que es hola Mari, Hola, María. que Hola, Mari. pues, política, social, todo este compromiso, ¿no? Que se han aventado todos estos años. Tú primero. Ok. Bueno, nos conocimos en el año 1998, me parece. Es que ya no me acuerdo muy bien. Y nos conocimos... Bueno, te voy a contar más bien como la historia de que nos conocimos haciendo performance también, ¿no? Sí. Porque en la casa donde yo vivía en el 98, o bueno, en la misma calle donde yo vivía, enfrente había un lugar que era un espacio que se llamaba Caja 2, que era un espacio para, bueno, pues como un espacio alternativo, un espacio autónomo, independiente, en donde se mostraba pues mucho performance, pero también era muy importante porque era un espacio para arte hecho desde las disidencias sexuales, principalmente por banda LGBT, ¿no? Todavía no había mucha movida ahí, al menos en un lugar de gente trans, pero No binario, sabemos. y de no binario. Sí, pero todavía lo no binario todavía creo que no se utilizaba esa palabra. Ajá, sí, sí. Sí, y bueno, pues ahí había un artista que se llamaba Armando Sariñana, que era el que llevaba el espacio que se llamaba Caja 2, lo repito para que quede grabado. Ajá. Bueno, estén grabando, es importante ese dato. Ajá. Armando Sariñana se llamaba el artista, y él, pues, a mí no tanto, pero a Lorena y a otras compañeras, sí, pues, les ayudó a desarrollar sus ideas sobre el performance, y hacía como, no hacía talleres, pero hacía Laboratorios, ¿no? laboratorios, o sea, hacían performance, y él, junto con personas más jóvenes, las iba como trabajando, las iba moldeando, les ayudaba como a darles más forma, y bueno, yo creo que era un espacio muy interesante, pues en ese momento era un espacio, te digo, muy importante para el arte de la comunidad LG, ¿no? O sea, lesbianas y gays. Ujú. Y bisexuales también, pero bueno, todavía no estaba lo no binario, ni tampoco estaba todavía lo transexual como tan fuerte como ahora, ¿no? Ujú. Y pues el performance siempre ha sido político, ¿no? O sea, la verdad es que a lo mejor en algún momento coquetearon mucho con las galerías, o hay algunos artistas de performance que sus propuestas las presentan como
en el mercado del arte, digamos, más establecido, más hegemónico, pero el performance siempre buscó más bien como romper, ¿no? Con el arte, con el arte tradicional, ¿no? O sea, que no era, o sea, cuando digo tradicional no me refiero a como, bueno, como es que no sé cómo decirlo, o sea, como que querer romper con el mercado, con la institución arte, ¿no? Sí, sí, con la estructura museística. Sí, con la estructura museística, con todo eso, sí. Y bueno, pues entonces, aunque no quieras, o sea, cuando empiezas a hacer performance, pues ya tienes una postura política frente a muchas cosas, ¿no? O sea, simplemente frente al cuerpo, ¿no? O sea, tu cuerpo se convierte en un territorio de expresión, de disidencia, de lucha, de desacuerdos. Siempre se hace una crítica a la cultura hegemónica, a la sociedad, ¿no? Desde la performance, ¿no? Entonces, o sea, como que ya ahí está la raícita de pasar de hacer performance a ir a la cárcel, ¿no? O sea... Bueno, yo casualmente estoy escribiendo un texto y hoy en la mañana estuve buscando ese inicio para compartirlo. Es un texto con compañeras de la base, de unas colegas doctoras y en una universidad en Brasil. Creo que encontré un principio y fue que después de estar en mis estudios de maestría y que ahí, mientras yo caminaba hacia la academia un día, conocí a Armando, justo que estaba haciendo un performance en la plancha del Zócalo y me impactó muchísimo. Yo ya era estudiante de posgrado en San Carlos y venía de tener una formación muy fuerte de bailarina de salón, muy intensa, y estudiaba artes visuales en la maestría. Entonces, cuando tenía que titularme, no tenía recursos y me dijo el doctor Julio Chávez Guerrero, que fue uno de mis profesores, que fuera a rectoría de la UNAM para buscar la manera de tener una beca, de concursar por una beca y terminar mis estudios de posgrado. Entonces, en todo esto hice lo que me recomendó, maravillosamente obtuve, sí pude tener varias aceptaciones de universidades y me fui a Barcelona. Y cuento que en el año 2000 presenté un performance que para mí fue muy iluminador en el sentido de que me di cuenta que pasaban cosas en el interior de las personas, ¿no? El performance se llamó Elotre y era la combinación de la palabra elote y de la palabra la otra persona, ¿no? De la palabra el otro, aunque ahora ya me cuesta trabajo decir el otro, como hablo siempre de una diversidad de género. El otro tenía que ver con esa manera en la que yo sentí que había una campaña, podríamos llamarle, de establecer el idioma catalán. Entonces, iba a la universidad, tomaba clases en catalán y había, sí, una cierta manera de sentirme que nos estaban forzando a hablar en catalán. Y lo que pasó a mí fue muy interesante porque yo les entendía, les decía, claro, por supuesto, o sea, tienen su idioma y lo quieren defender frente al castellano, frente a la capital, a la fuerza de la capital, que es Madrid. Pero a mí me parecía muy fuerte, es que por segunda vez me quieren, ¿no?, cambiar, y la performance trataba de leer yo en náhuatl, y pues no lo lograba, o sea, y yo estaba muy triste. De hecho me da tristeza, no puedo leer en náhuatl.
y las personas lo veían y les decía, ¿cómo? O sea, ustedes y yo tenemos algo en común. O sea, a ambas nos forzaron. Pero ahora ustedes, o sea, me dicen que no hables ese castellano, que es el único que yo tengo, con el que yo me quedé, es la segunda vez. No me pueden hacer esto. Entonces, fue muy fuerte. Yo me di cuenta que las personas estaban, realmente las personas catalanas son serias. Y me miraba con unos ojos luminosos, algunas muy, muy fuerte, me di cuenta que sentían lo que yo estaba viviendo. Y al final me esperaron para abrazarme. Entonces, creo que tenía yo las herramientas en la presencia, en mi manera de sentir, de conectarme a través de la performance y una muy fuerte energía que estaba ahí. Y entonces llegó el momento en el que escribí proyectos de intervención con migrantes. Hemos tenido muchos proyectos con personas migrantes y funcionaban, ¿no? O sea, funcionaban en el sentido de que las personas de inmediato se conectaban conmigo. Ya no eran performances, sino eran proyectos de acompañamiento, de estar con las personas, de inventar performances, pero muy unidos a la intervención artística, porque para mí la intervención artística es este acto que cambia la realidad y va acompañada de la performance, ¿no? Entonces, justo estoy acordándome de una performance que se llamaba Terreno Compartido, y hago una cena en una galería, invito a gente migrante, a pakistaníes. Entonces fue algo muy bonito, muy importante para estos hombres que yo acompañaba y que tenían una vida difícil en Barcelona esos años. Entonces yo sí creo que siempre han estado en mi vida, en mi trayectoria profesional, unidas la performance y la intervención artística. Es curioso porque ahora que busco textos, o a veces me encuentro algún texto mío, y entro a la red y busco ver cómo lo resumen, hablan de intervención comunitaria. Y es interesante porque ese es el concepto que ahora las instituciones en nuestro país, en esta ciudad, con un proyecto de la 4T, toman. Pero yo, por supuesto, Beatriz y Mari y Rosario, que yo lo cambio, porque no es cierto. O sea, una comunidad, esto es la zapatista, una comunidad que será. O sea, una comunidad no van a ser unos jóvenes que yo voy a ver a Tepito, o no van a ser ni siquiera unas mujeres con las que estuvimos en la YECA, trabajadoras sexuales, que están compartiendo un espacio en la Merced de vivienda. No, porque tienen muy malas relaciones entre ellas. O sea, lo comunitario para mí tiene otro origen. Entonces es interesante porque aunque la red señale que lo que desarrollo con la YECA es un arte comunitario, para mí no lo es. No, es una intervención artística que tiene muchas complejidades, porque como ahora que estamos en la fiscalía asentada, pues estamos con jóvenes que están en un trauma, y como dicen las compañeras, que traen jalando el trauma. En su casa tenían uno, en la calle tenían uno, y ahora después de la prisión, en este lugar están con otro, ¿no? O sea, continuidad del trauma, porque algunas han sido golpeadas, porque otras pasaban por cosas súper difíciles y violentas, que están ahí muy aisladas, porque este lugar tiene celdas. Entonces, sí, puedo decir que cuando estamos ahí construyendo esta otra realidad durante 3 horas, no hay ninguna comunidad ahí, ¿no? O sea, eso es el discurso. Ya. Sí, creo que para mí, y por supuesto para mí las herramientas de la performance son una parte muy importante dentro de la intervención artística. Y hablando de eso, estuvimos platicando con Lucas
que está ¡Ay, haciendo, mi amor! sí, está trabajando con ustedes. Sí. Y nos hablaba sobre el trabajo que hacen con madres buscadoras. Sí. Pero queríamos entender mejor exactamente como qué pueden hacer cuando van con las madres buscadoras. Ustedes también pueden buscar o van más bien como pues a realizar métodos de sanación emocional con ellas, y si se pueden utilizar también los métodos que se utilizan con las personas que están en situación de encierro que con las madres, ¿no? Mira, acá es muy complejo y depende de la compañera para describir la forma o resumir la forma en la que estamos con ella. Yo puedo hablar de esa intervención como un acompañamiento. Es interesante, Beatriz, Rosario, Carmen, porque a diferencia de los adolescentes, o sea, yo siento que, pues claro, mis compañeras dirían, es muy fuerte el acompañamiento con los adolescentes, sí, pero es a través de una intervención artística. Y con las madres hemos tenido diferentes acompañamientos, ¿no? Por ejemplo, en el año 2004, yo me estuve formando afuera, 2024, yo me estuve formando afuera y tuve el tiempo para construir una performance justo para madres buscadoras. Y pueden ver, fue en la Casa del Tiempo, de la UAM, y se llamó Müller Luden, Müller Luden, y es una performance para madres buscadoras, o sea, donde yo conecto un dolor que tengo de no despedirme de alguien y hago dibujo, y claro, algunas de ellas describen que sintieron ese acompañamiento que da una sanación. Es interesante, ¿no, Beatriz? Porque varias mencionaron la palabra sanar, o sea, que ellas habían sentido ese ímpetu de mi acompañamiento sanador. Claro, porque yo también estaba en ese momento conectada con el dolor. Entonces ahí la performance estuvo presente, ¿no? O sea, fue una propuesta puntual, Rosario, puntual, Carmen. La presento en Barcelona con estudiantes para hablar de Monse, de la desaparición de Monse. Todavía no aparecía la querida Monse, hija de Jackie, de Una Luz en el Camino, de la colección Una Luz en el Camino. Entonces, yo daba fotografías de ella como medallista y desarrollaba una performance. Ya, date cuenta, como a la distancia, yo tenía el firme propósito de poder mostrarla a ella, ¿no? De decirle que posiblemente, cuando al final me preguntaban las personas, posiblemente tuvo un tema de trata y está en otro lugar. Es muy importante que ustedes también muestren esa foto. Luego ella va a aparecer acá, ¿no? En el ajuste. Pero esa es una manera. Luego está Lucas, que va literalmente a acompañar buscando con picos, con palos. Y está la parte que hacemos, que es muy importante, que está con las crías. Porque las crías, los hijos, las hijas y los adolescentes, pues tienen otro tiempo, también se cansan, es muy cansado para ellos estar caminando en la montaña. Entonces aquí ese es un acompañamiento, y podríamos decir que lo que hizo Luca fue la propuesta de acompañarles a través de lo que conoce muy bien, que es una práctica circense, de las pelotas, muy bien, o sea, es un tipo de acompañamiento. Luego está la querida compañera de ustedes, o Atenita, y también de Rosario, Porcico, de investigación coreográfica, que tiene un método de sanación, Carlos. Ella trabaja con elementos de la tierra, con el agua, y entonces, en cada aniversario que vamos con las madres, ella prepara la ofrenda floral, ¿no? O sea, es encargada de preparar la ofrenda floral. Pero también estuvimos en un principio
hace 3 años, de rápido pasa el tiempo, con ellas, y era performance, ¿no? La glorieta de las mujeres que luchan, nosotras hacíamos el concurso de los aviones, ¿no? Y hacíamos la piñata de deseos, que ahora me da mucho gusto que se replique, ya sin nosotras. Claro, que bueno, es lo que se necesita. Y es un acto performativo. Entonces, dependiendo de la situación, el momento, es nuestro acompañamiento. Fue el aniversario de Monse hace ya 3 meses, 4. Entonces fuimos totalmente acompañantes, y Rocío puso una ofrenda y nos tratamos con las crías y llevábamos, fuimos al panteón, o sea, porque ellas aquí, como le decía Rosario y a Carmen, no sé si les comentaba, ellas te dicen cuándo, a qué hora, y tú propones cómo. Ajá, es muy interesante, por aquí se rompen todas las gestiones. Aquí se rompen todas las gestiones porque estás buscando acomodarte. Ellas te dicen qué necesitas, ¿no? O acabo de ir yo al cumpleaños de Monse en una parroquia, entonces, ay, me quieren, bellas, yo que no voy a ningún espacio religioso, nada, pues me chuté de 2 horas y media, la ceremonia, me quedé con las niñas porque el más pequeñito tenía hambre, entonces fue y me dijo, ya aquí te los dejo. Muy bien, déjamelos. Entonces, pues ahí yo leyendo, cantando el coro, sentándola, o sea, sí, María del Carmen, o sea, ahí me tocó a mí estar acompañando, ¿no? Y me encanta porque siempre me dicen, ¿quién es? Les encanta preguntarme la edad. Y yo, 55. Ay, pero, ¿por qué no tienes cara? No sé, tengo algunas, pero me las pinto. O sea, y me mira, o sea, siempre hay un misterio, o sea, como que no entiendes. Y yo llevaba un dinosaurio, que es de mi hijo desde pequeño, que adoro, y que llevo a la fiscalía y llevado a la cárcel, porque para mí es una personita especial, ¿no? Entonces, no, siempre y era pues un acto performativo, yo digo con el dinosaurio, me ven, ¡ay, dinosaurio! Y así es como se va, puedo decir que así es como creamos cada propuesta con las madres, o sea, desde diferentes lugares, ¿no? Y la característica que se comparte es el acompañamiento. ¿No? Entonces, eso que acaba de llamarle también, Jackie recibió una medalla, entonces me llamó a Rocío. Dijo, ay, por favor, quédate con los niños. O sea, nos ganamos la confianza, Carmen, y eso no voy a poder escribir en este texto, porque ya no tengo más hojas, ya se fue como con 30, sobre cómo fue. Pues, nosotros las conocemos a ellas en una conversa, en el Rule. Y ellas se acercan a nosotros, ¿no? O sea, y nosotros teníamos deseos, pero mucho respeto, ¿no? Ellas se acercan y nos dicen, nos gustaría que nos acompañen. Y ahí empezó nuestra imaginación, porque hay que tener mucha imaginación, ¿no? Para saber cómo acompañar. O sea, yo creo que el proceso de creación, cuando tenemos eventos con ellas, siempre es muy difícil. Siempre, Rosario. Tuvimos un evento que se llamó Piquiniqui. Primero tuvimos nuestro primer Piquiniqui en Chapultepec y el segundo fue en el Parque México. Uy, no saben qué difícil. Qué interesante, qué bonito, porque inventé actos performativos para que hablaran de lo que sentían, para que hubiera gozo, para que lloráramos un poco si teníamos que llorar. Aparte había un montón de gente, nos querían quitar del lugar donde estábamos, nosotros estaban bailando, y yo no, esperen, o sea, a ver, no les voy a decir, ¿verdad? Pero podemos hablar, porque íbamos con adolescentes. Y en el caso de Sonia, que no sé si conocen ustedes o saben del caso de Fátima, de la pequeña Fátima, cuando salimos con su hijo adolescente, nunca nadie le puede ver, no podemos salimos con él. Entonces, unos cuidados que debemos de tener, ¿no, Carmen? Cuando llevo a las niñas y a los niños al baño, que estamos en la glorieta de ustedes que luchan, imagínate, ¿no? Yo voy así como con
4 súper atenta. O sea, yo creo que ahí fue muy importante cómo se construyó esa confianza. Sí, Mario, por favor. ¿Qué ha significado para ustedes crear en libertad? Pues, para no, mira, como yo siempre estoy sobreviviendo, Rosario, yo creo que para mí hacer esto es una manera de rebelarme a las imposiciones sociales y de las instituciones, ¿no? O sea, aunque yo pertenezco a la UACM, cuando yo tuve la oportunidad de estar en PECER, yo abría el aula para 20 personas, tenía 3 estudiantes. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir, Carmen? Por 3, está muy lindo, pero 3 estudiantes si quieren entrar 10 personas están en prisión. O sea, a ver, Beatriz, me parecía absurdo. Entonces, como dice la compañera Natasha, la que funda Presencia, un día que ya había tomado sus traguitos, me dijo en el Centro Cultural de España, Lorena, nosotros no las invitamos a ustedes, a tus compañeras, no las contratamos, porque eres muy rebelde, son muy rebeldes. No, que pues qué bueno, Beatriz, porque tuvo un tiempo que mis compañeras podían compartir ahí y nos daba vueltas, hacían presentaciones, le dábamos los programas, decíamos, no, pues ella ya puede dar clases con sus programas, no sabe de lo que hacemos. Y no nos decía nada, pues qué bueno, sí, somos muy rebeldes, eso lo tenías que decir, y ya se acabó así, ¿no? El tema, no, Rosario, y yo no he vuelto a pesar, yo puedo volver a pesar, ¿no? Yo puedo pedir una clase, pero no tiene sentido, justo por lo que dice Rosario, porque ahí hay una pedagogía que para mí no es la pedagogía libertaria. Es una pedagogía, Beatriz, que todavía está agarrada de una tradición en educación. O sea, la profesora, los chicos que toman la distancia, el escritorio, aquí nada más entran quienes están matriculados, y vamos a llevar un orden en la sesión. Eso no puede ser porque hay otro tipo de educación que yo le llamo popular urbana. Para estas personas, Rosario, que no han estado escolarizadas durante mucho tiempo, y es la misma que utilizamos en la YEPJA y también con los adolescentes, ¿no? O sea, ¿cómo podemos compartir sobre un tema como puede ser la injusticia social, el enojo en la adolescencia, las agresiones de los adultos hacia los menores? Pues no lo vamos a compartir de manera tradicional, Carmen, porque tiene que ser justo a través del juego y del acto performativo. Bueno, y también es raro pensar que creamos en libertad, porque casi o mucho del trabajo que hemos hecho ha sido en prisiones o ha sido en ciudades con migrantes que están siendo perseguidos, ¿no? Que están siendo perseguidos por la policía migratoria o, bueno, entonces sí creamos en libertad, pero yo creo que más bien es como creación en resistencia y en oposición a un Estado que castiga, ¿no? Que castiga solamente a ciertos cuerpos. En este caso, con los que trabajamos, pues son cuerpos de personas jóvenes, de personas indígenas, de personas pobres, de personas muchas veces disidentes sexuales, y más bien son como se le dice, ¿no? Los desechos del capitalismo, ¿no? Sí, entonces trabajamos más bien en contra de ese sistema que castiga, que encierra. Y cuando trabajamos con migrantes, pues también hemos trabajado con grupos de migrantes en España, principalmente marroquíes, y pues también estamos todo el tiempo buscando las calles por donde no pase la policía porque no nos vayan a agarrar y nos vayan a detener, ¿no? Entonces, no podemos transitar por la ciudad de manera tranquila, siempre tenemos que estar viendo hacia atrás, hacia adelante quién venía. Así que no está tan bien. Como comentaba Francesca Gargalo, provocamos una liberación interna. Bueno, sí pasa, Rosario, ¿no? O sea, cuando los chicos, la fiscalía nos dice cómo te sientes, hablan más de paz, tranquilidad, amor, o sea, es curioso que no utilizan la palabra libertad,
pero sí lo hacen a veces los hombres en prisión o las mujeres, en ese espacio que es la YECA, ¿no? Y que construimos cuando estamos con ella. ¿Cómo ven el futuro de la YECA? No quiero decir nada, pero en algún momento no vamos a estar aquí. ¿Hay quien herede la YECA o serían los diferentes proyectos que han hecho gente que han estado con ustedes? Es muy interesante esa pregunta, Beatriz, muy interesante, porque tienes razón, o sea, yo cada vez estoy más mayor, tienes mucha razón. Y creo que lo que yo he buscado, pero justo como tengo esta resistencia a las normas de la institución porque no funcionan, no porque si funcionaran, pues no me resistiría. Entonces, aunque estoy interesada en formar a personas que van a espacios complejos, pues formo a las que vienen del extranjero principalmente, a las que hacen servicio social. Y hace poco nos conoció, ¿cómo nos llamaba, Cari? Una ex coordinadora de proyectos comunitarios que reconoció Rocío de inmediato cuando le dije que nos había conocido una chica, como de la edad de Cari, más joven, de unos 42, y me dijo el nombre Rocío, me dijo, se llama tal, ella fue coordinadora de todo el programa, y lo que ella me dijo cuando me conoció, Beatriz, me dijo, ¿eres tú? Y yo le digo, bueno, sí, ¿quién soy yo? ¿Eres tú la de la YECA? Y le dijo, sí. Y me dijo que en los 10 años que ella había pedido a todos los grupos de cultura comunitaria que leyeran sobre la YECA, que tenía que conocer cómo trabajábamos. Dice, siempre estuviste presente y yo les contaba y les daba textos y hablábamos de cómo trabajan. Y mira, Rosalia, la verdad es que yo me sorprendí, ¿no? O sea, le tomé las manos, estábamos ahí comiendo, y habló mucho conmigo, mucho, y me dijo que ella se había retirado, ¿no? Ya muy cansada, y me dijo la verdad, muy desgastada. Pero voy a buscar a los compañeros que están porque, te voy a pedir que vayas. Entonces, de repente, como su euforia, dije, mira, hay personas que son conscientes, ¿no? Y que dicen, o sea, hay un camino recorrido, Carmen. O sea, pues hay que conocerlo, ¿no, Rosario? Pero, acuérdense, no es tan fácil porque nosotras somos anti-institución. Y claro, cuando me dicen tienes que hacer esto, o bueno, a mis compañeras, trabajan por necesidad, luego lo dejan, ¿no? Como Rocío, como la querida Rocío Nejapa, que dice, no, hombre, Lorena, si tú vieras, te desmayarías de cómo se trabaja. Yo creo, Beatriz, que la YECA de las cárceles va a ser una leyenda, ¿no? Y que los archivos y los textos van a quedar, y a lo mejor hay unas partes que retoman personas y florecen. Yo creo que es lo máximo, ¿no? Que pienso. Y para mí, bueno, sí es satisfactorio que viene gente y que después abre grupos, pero también hay personas que pasan por la YECA y me lo dicen. O sea, siempre va a ser inolvidable la YECA y siguen otro camino, ¿no? Ana Teresa, una compañera de ustedes brillante que coordinó en caso de mujeres, con mujeres en trabajadoras sexuales, que se fue conmigo a trabajar con sicarios y exsicarios, y tiene ahora un taller de metales, y la habló muy bien, ¿no? Y entonces, pues bien, hizo una tesis de mención honorífica, y bueno, pues bien, no, Rosario, o sea, a lo mejor, bueno, yo sé que pasaron cosas muy lindas en su vida a través del paso de la YECA, ya me lo dijo, no personales, con un tema de codependencia, pues bueno, sí, o sea, ahí nos damos por bien servidas, ¿no? Porque es otra intervención, cómo la YECA interviene en las personas que vienen a formar. Sí, querida Clemente. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos haciendo pues el trabajo de investigación y en ese sentido pues queremos saber cómo es la financiación. Es decir, si tienen becas, cómo es repartido, porcentajes,
a las personas que les apoyan en el servicio también tienen algún apoyo, ¿cómo es que funciona esta situación? La YECA es un proyecto autogestivo. Somos un proyecto independiente de cualquier institución y es un proyecto autogestivo. Esto quiere decir que las personas estamos desarrollando las propuestas con nuestros propios recursos. Pero desde el año 2008, 2009, yo tuve muy claro que había un Consejo Nacional para la Cultura de las Artes, al que yo pertenecía como mexicana, y al FONCA, y cada vez que podemos, porque no se puede concursar cada año, pedíamos y concursábamos para publicar textos. Entonces, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Que es un texto muy importante y que también ahora que lo busqué en la red, que ya se revisaba, había reseñas, dice que es un texto fundamental en el arte contemporáneo en México, Entonces, son esas contradicciones, ¿no? Beatriz, por un lado, nos escupe, pero por otro lado, sí, bueno, hay un reconocimiento, ¿no? Y les digo nos escupe porque hace 2 meses un estudiante del taller de problemas de la gestión me dijo que su roomie le había preguntado por qué leía un texto de la YECA. Le dijo, es que Lorena de la YECA es mi maestra, y ella le dijo, son muy problemáticas, y trabaja en el gobierno. Entonces, curioso, porque ya después, 2 veces más, ya la actividad no regresó, pero ya creo que quería estudiar artes visuales, entonces hay estas contradicciones, y publicamos todos los textos que hemos publicado, han sido con fondos que hemos nosotras buscado a través de convocatorias. No es fácil, Carmen, porque hay que dejar un año. O sea, se logró con inversiones y luego, y también el otro, y hubo que esperar un tiempo, o sea, para volver a concursar. O sea, siempre estamos concursando. Y cuando yo concursé por jóvenes creadores, fue en 2003 y 2004 ya estaba la YECA. Entonces, yo lo que hice, Beatriz, es que del dinero en el 2003 y yo guardé un poco de recursos que después utilicé para los primeros proyectos de la YECA. O sea, sí puedo tener y he tenido como artista visual beneficio al concursar, porque antes de concursar y de ganar. Y una vez que ya pasa eso, pues entonces le ayudo con fondo a la YECA. Y claro, compañeras, a ver, si tenemos que comprar algún material todos los primeros años, cuando no hay ninguna beca que ofrezca materiales, pues soy yo la que los compra, Carmen, porque yo soy la única asalariada en este proyecto, ¿no? O sea, soy yo, o cuando tenemos que, bueno, maravillosamente, cuando les conté lo de Ana Teresa, nos invitó el proyecto Ambulante. Fue hace, ¿qué sería? 10 años, la verdad ya no recuerdo. Y por primera vez fue un curador, porque yo había ido a Soma, Rosario, a presentar una conferencia, Carmen. Y me conoció un chico que había estudiado en Soma. Y bueno, le encantaba el proyecto de la YECA. Y me dijo, les vamos a pagar todo. Necesitamos que vayan 5 días, a ver un fiscal, van a estar en un conversatorio, hotel, viáticos, y me dijeron, ¿quién quieres que vaya de la YECA? Entonces, eso, Carmen, o sea, ¿cómo se selecciona? Pues la persona que está coordinando y que está coordinando y que tiene podemos decir que está de más tiempo, fue la elegida, y fue Ana Teresa, ¿no? Entonces, le pasó una cosa, perdió el avión porque se puso afuera de su trabajo, es una chica que tiene una placita, no, todavía la tenga, yo creo que sí, en el sector salud, y estaba tomando una cerveza, y se la llevaron, sí. Entonces le dice el chico que tenía un nombre, Billy, no me acuerdo cómo se llamaba, le dice, Billy, está en los separos. No, ahorita mismo voy por ella. Y señores, primero la sacaron y tomaron otro avión. No, sí, a mí no me quedé
así, mira, ¡wow! Yo quería que el Billy fuera parte de nosotros. No necesito, porque nosotros tenemos otra vida, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Toda la historia que he vivido a partir de ese lugar, que conocí además a una de mis queridas amigas, fotógrafa catalana, que registraba lo que pasaba en un lugar con sicarios, o sea, ha habido una serie de historias, ¿no? Y mi relación con un chico sicario, que continúa y siempre estamos hablándonos, bueno, no saben, pues todo lo que se va tejiendo, ¿no? Pero sí, realmente nosotros concursamos, ¿no? ¿Y quiénes podemos concursar? Pues concursa Cari o yo. Hemos concursado con otras compañeras, ahora Rocío concursó, ¿no? O sea, como en cuanto a experiencia, pues, y yo por supuesto, Beatriz, siempre estoy diciéndoles a mis compañeras, a las que son muy jóvenes tiradores, tienen que meterse. Estudios en el extranjero, residencias artísticas, pero no es fácil, Beatriz, porque hay que tener una formación artística. Aunque Rocío la tiene, hay que tener un archivo, hay que ordenarlo, hay que estar haciendo exposiciones. Ajá. Y entonces, podríamos decir, Rosario, que acá la única que tiene las posibilidades de vida soy yo. Porque las compañeras están sobreviviendo, Carmen. Entonces, aunque algunas de ellas hacen sus tesis, como la querida Ana Teresa, o una compañera activista que vino de la Universidad de Berlín, italiana, y que ya se graduó con los estudios sobre temas de la YECA en su maestría. O sea, bien, o sea, lo que muchos de ellas logran es una movilidad académica, ¿ok? Y está bien, ¿no? O sea, si es lo que les interesa, está bien. Otras no, otras vienen a formarse por el deseo de hacer YECA, ¿no? Y ya de ahí se dan cuenta que podemos tener proyectos juntas, que podemos aplicar a convocatorias juntas. Beatriz, ahora estamos aplicando a una pequeña convocatoria para publicar un texto, o sea, cosas así, ¿no? Pero sí, no es fácil, Carmen. Nosotros tuvimos a un chico expreso, varios expresos han viajado al extranjero, que en algún momento tuvimos apoyo de relaciones exteriores. Esto te digo, hace 10 años, que todavía había una manera de hacerlo. Y pues no fue fácil, porque uno de ellos tenía psicosis, y pues yo no lo había notado, porque, claro, es que yo no soy psicóloga, entonces fue súper complicado, o sea, sobrevivimos, él y yo, con las compañeras del extranjero, ¿no? Que yo lo dejaba con ellas, luego lo dejé con otra, o sea, ahí todo el mundo unió piezas para que regresáramos con bien, ¿no? Y bien, entonces es complejo, Carmen. La verdad es que es complejo, y en nuestra vida solo hemos tenido 4, o sea, en los 22 años, con el último proyecto que tuvimos, Cari y yo en Morelia, 4 proyectos, acaso 5 proyectos financiados, ¿no? O sea, acaso. Y bueno, y luego pues llegan las invitaciones del extranjero, Carmen, que por lo regular pues llegan para mí, ¿no? O sea, porque soy la más vieja, porque soy la que más continuidad tengo, porque soy la que escribe mucho sobre la YECA. Es cierto, ¿no, Carmen? O sea, eso es cierto, ¿no? Cuando quieren hacer una entrevista, pues la quieren hacer a mí, después a Cari. Nos enteramos por Luca que les habían robado el archivo, o parte del archivo, y que habían mudado el archivo a un lugar que nos dijo que se llamaba Emilia, y que pensaba que este robo había sido como un golpe directo no había sido como un robo casual, sino que había sido como directo a la YECA. Lo que pasó, Beatriz, es que nos desalojaron hace 4 años. No, pero es que recientemente, el año pasado... Y el año pasado... Recién se mudaron aquí, y sí, se metieron a robar, pero no fue directamente la YECA, más bien fue la gente que estuvo remodelando el departamento. Y sí, pues la verdad es que sí estuvo medio feo, porque se robaron una computadora donde había muchas cosas, y también un disco duro. Entonces pues sí, se perdieron ahí varios documentos, imágenes, pues sí, parte del archivo.
Y lo otro que te contaba Luca es que en el 2017, en el temblor, el archivo estaba en una casa también aquí en la colonia Roma y tiempo no se pudo entrar a esa casa y entonces pues estuvo en riesgo, ¿no? El archivo y entonces Lorena, es que no sé muy bien cómo fue la historia, pero al final el Centro de Documentación Arqueya, que es el Centro de Documentación del MUAC, en el 16 nos habían preguntado si nos interesaba dar el archivo, y entonces, por supuesto, pues no, la verdad es que no, les dije, no nos interesa. En el 17 hay un temblor, se pone en riesgo el archivo, y casualmente, como al mes del temblor y que habíamos estado en un albergue, mi hijo y yo, nos vuelve a buscar la directora de los archivos. Y entonces, pues sí, al verlo en riesgo, voy a donar una parte del archivo. Después hablamos mucho sobre que lo tenemos que haber vendido, o sea, pues no tenemos recursos para hacer un montón de proyectos. No, Beatriz, pero así pasó tal. Y lo donamos para su conservación y su preservación. Y luego se empezó a hacer de manera paralela un archivo que actualmente se encuentra en el edificio de Emilia y que por supuesto lo estamos resguardando. O sea, poco antes de que llegara Luca, no teníamos fiadora para actualizar el contrato. Y bueno, no saben, o sea, fue pues, todo lo posible, ¿cómo le hacemos? Está el archivo, es un pequeño taller, pero está una buena parte de archivo. Y muy bonito porque Luca fue a cuidar, limpiando, recogió toda la obra que tengo para poder tener espacio para ese archivo, pintó, lijó, lavó, ¿no? Entonces, muy bonito porque fue como acariciar el archivo, ¿no? Como hacerle así al archivo. Y lo seguimos conservando. Ahora lo que hacemos es que tomamos a veces material de ahí para propuestas, ¿no? Para una exposición. Ahorita tenemos una caja con la curadora, otra caja de archivo yo la tengo, ya la llevé allá, o sea, intentamos que siempre regrese a ese espacio, Beatriz, y no tenerlos separados, porque, por ejemplo, ahorita tengo en el cubículo de la UACM una parte y pues no la tengo que llevar ahí y cuidarlo. Okay. Y la gente que va a ver cuando llegan a exponer cosas que han hecho con la YECA, ¿a qué público le interesa ir a ver estos productos que se han hecho? Porque de pronto hay gente que tiene como mucho recelo de ver cosas que han sido trabajadas con personas que están en situación de encierro, ¿no? Les causa mucho ruido. Entonces, ¿quién se ve interesado en esto? Fíjate que esto es todo un misterio, Beatriz, y yo tengo un sueño de poner dentro de una cárcel, ¿no? Pero justo la última vez le comenté a la encargada se llama JUS, es una jefatura deportiva, de unidad y educativa, ¿no? O sea, no es un área cultural, pero ella misma lleva temas culturales. Yo le decía que yo quería hacer una exposición, pero que quería tener el recurso para hacerla, ¿no? O sea, concursar y tener el recurso para poderlo hacer. Y que las personas que están en prisión puedan ver. Yo creo que ellas son las personas que más disfrutarían y que más podrían leer todo lo que nosotras tenemos, ¿no? Sí. Cuando hacemos exposiciones, hemos tenido una en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y pues bueno, es gente que fue una excárcel, entonces es gente que va ahí al lugar, que ve otras exposiciones, salió una muy bonita de Leonora Carrington, pero no solamente esta, o sea, a ver, lo que yo quisiera es que fueran personas que estuvieran desarrollando proyectos. Pero bueno, eso sí, desea Carmen muy lejos de la realidad, ¿no? Porque las personas que desarrollan proyectos están en otro tipo de consumo, ¿no? Del arte. Claro. Y cuando en el extranjero, por ejemplo, tuvimos al año pasado estudiantes
algún estudiante que entraba a un espacio que ahora está renovado, de una biblioteca, y nada más. O sea, realmente tenemos un público muy, podemos decir, muy cautivo, quienes quiero yo que lo vean, no es posible. Quienes lo ven, pues, está bien, ¿no? Porque es tan complejo y además no se puede ver el trabajo sin una guía, ¿no? Por eso nuestra primera exposición se llamó Véase con cuidado. Pero eso no fue la primera exposición fue en la Casa LAM en el año 2006, y esa la hicimos porque estábamos precisamente buscando recursos, entonces hicimos una subasta. Y la verdad es que en aquella época, no sé, como era de los primeros proyectos, o no quiero decir que fue el primero, pero era un proyecto innovador de gente de las artes que entraba a las cárceles, o sea, iba muchísima gente, porque iba a la televisión, iba el canal 11, el canal 22, nos compraban cosas. La verdad es que, y era muy bonito en ese momento también, porque quienes iban eran compañeros que habían estado presos y que al salir pues nos acompañaban, iban sus familias, o iban las familias de presos y presos con los que estábamos trabajando en ese momento. A mí me sorprendía, en el Centro Cultural también hicimos una presentación y ya no cabía la gente, tuvieron que cerrar la puerta porque ya no entraba. Y ahora la verdad es que las últimas veces llegan 15 personas, 20 personas, ya nadie pela. Hay tantos proyectos ya que se hacen en cárceles que pues ya no es así como algo, ya no hay morbo, porque sí había un poco de morbo también. Sí, yo ¿no? O sea, mucha gente quería ver qué pasaba en la cárcel, ¿no? Sí, en la cuestión en la que trabajamos más grande fue una en el MAM, que se llamó Presuntos Culpables o Presuntos Inocentes, pero había artistas muy reconocidas. Estaba, por ejemplo, ¿cómo se llama? Teresa Margolles, Margolles, y había algunos así como artistas así muy conocidas, y entonces pues llegó un chorro de gente y había ahí un trabajito de la Yesha, pero esa vez también fue así como súper exotizar el tema de la cárcel, ¿no? Eso era como una mirada extractivista, muy colonial, o sea, no había nada de crítica, ¿no? O sea, había cosas como los cuchillos o exposiciones de los sonidos que te dicen cuando pasas por un pasillo, o cosas como, o cuestión de una persona que había pintado una celda, cosas cosas muy banales, ¿no? Para mí muy superficiales, y yo no quería participar en esa exposición, pero todos mis compañeros dijeron, ¿por qué no? Si es una oportunidad de visibilidad, la verdad. Nos invitaron. Y ya cuando fueron y vieron todo, en dónde estaba el trabajo metido, dijeron, ay, no, ¿cómo lo metimos? Nos arrepentimos. Pero mira, nosotros acabamos de estar en una residencia en Morelia, en el Centro de Música Mexicana y Artes Sonoras, y yo le decía a las compañeras, unas francesas que hacen arte sonoro, no, van a llegar 12. No, ¿cómo? Mira, lo mucho 16. Muy buen número para trabajar una intervención. No me digas. Y para nuestra sorpresa, Carmen, llegaron como 62 personas. O sea, no cabía un alfiler. Y estaban muy impresionadas, muy emocionadas de lo que habíamos hecho. La verdad para mí la verdad es que no lo esperaba. No, como les digo, siempre la performance me toma de sorpresa y me recuerda que es súper potente, ¿no? Y que bueno, que ya hace muchos años, ¿no? Pues traigo mucho en mi cuerpo, mucho en mi memoria, mucho en mi sentido, y que puedo trabajar con ella, ¿no? Entonces sí fue como todo, estaban contentísimas. Colegas las francesas, hasta dijimos, hubiéramos buscado un periodista de Morelia, pero ya estamos tan acostumbrados de Fritz, Carmen, que llegan 13, 15, ay, todo tranquilo. Sí, Rosario. Pregunta para Cari, ¿cómo ha sido trabajar con la maestra Lorena todo este tiempo? ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo ha sido? Porque ella es a veces muy explosiva, no sé, es muy inquieta. ¿Cómo lo has sentido tú? Bueno, pues es que nos complementamos muy bien, la verdad, porque yo soy muy tranquila, soy muy tímida, pienso mucho las cosas, soy menos espontánea, y
Bueno, pues he aprendido muchísimo de ella porque ella ha desarrollado una forma de trabajar desde el cuerpo y de entrar en contacto con otros cuerpos que a mí me ha enseñado muchísimo. Y luego cuando a veces he hecho yo performances sola con grupos de hombres o en otros lugares, pues les digo, no, ahora vamos a hacer algo que aprendí en la YECA, y la verdad es que la gente siempre queda pues muy tocada, ¿no? O sea, aparte se tocan, ¿no? O sea, literalmente se tocan y sí quedan como muy conmovidas, ¿no? O sea, que los cuerpos entren en contacto, que es algo que ha desarrollado, bueno, que hemos desarrollado en la YECA principalmente a través del trabajo de la maestra Lorena, pues es algo que impacta muchísimo a las personas en cualquier espacio, ¿eh? En cualquier lugar en donde lo he hecho, terminan siempre las personas muy afectadas, ¿no? O sea, en sentido de artista, ¿no? O sea, sí se deja el cuerpo vibrar de otra manera. Y pues me ha sido muy difícil algunas veces, ¿no? O sea, porque no tenemos las mismas ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha chocado trabajar con la policía o con los custodios, y ella pues no discrimina a nadie, ¿no? O sea, para mí es así como, yo soy anarquista, ¿no? Y soy anticarcelaria al 100%, y a mí yo veo a un policía y no quiero ni saludarlo, ¿no? Pero no he aprendido también de ella, pues como a tratar de trabajar con todas las personas. Y para mi suerte, en algún momento estuve trabajando en el reclusorio sur con 3 ex custodios, o sea, tres que habían sido guardias, que cometieron un crimen y que los metieron ahí, ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que fue un grupo súper loco, ¿no? Pero aprendí mucho también de estas personas que habían sido, pues, de los opresores en la cárcel, ¿no? Sí ha sido una ruleta, ¿cómo se dice? Una montaña rusa, ¿eh? O sea, nos ha pasado de todo, bueno, malo, a veces se ha hecho cosas que han perjudicado a la colectiva, a veces, pero también hace cosas muy buenas, o sea que hemos aprendido muchísimo. La hemos pasado muy bien y muy mal también, muy, muy mal, a veces sí nos pasado cosas Y siempre soluciona. y no siempre soluciona, a veces no soluciona y seguimos pagando cosas que han pasado, o sea que no es cierto, no nos dejan entrar a muchos lugares por cosas que han pasado, o sea que Ni queríamos. no se quería. Sí, pero sí, no, pues es que tiene que haber muchas energías, la verdad es que eso es lo chido de trabajar en una colectiva así, autónoma y subjetiva, que la banda viene, las personas que vienen a trabajar lo hacen porque de verdad les mueve algo que va más allá de cualquier cosa, ¿no? Que no ni la producción artística, ni el tener un trabajo, ni el querer decir que van a crear comunidad, ni responder a una, ¿cómo se puede decir? Como a un encargo que les hayan hecho, o sea, son libres, ¿no? O sea, ahí sí son como libres, ¿no? De estar en la YECA y no se pueden ir cuando quieran, porque tenemos una regla, y es que las personas que entran a la YECA tienen que estar por lo menos de 6 meses a un año. O sea, no puedes ir a la cárcel a un lugar, hacer un día una cosita y luego ya te vas. Pues les pedimos, ¿saben? Que no quieres continuidad, y para que aprendamos todas, ¿no? Para que ustedes nos compartan, nosotros los podamos compartir, y para que ustedes también puedan dar algo con las personas con las que estamos chambeando, ¿no? O sea, que no sea nada más ir ahí un ratito a enseñarle a alguien a dibujar o a hacer un recorte o a hacer un collage, ¿no? Hay que darle, ¿no? Entonces es una política muy importante de la YECA, pero bueno, pues Lorena y yo somos militantes, ¿no? Sí tenemos una formación militante desde la política, ¿no? O sea, somos zapatistas, somos libertarias, ¿no? Anarquistas, entonces, abolicionistas, entonces, pues, eso también intentamos todo el tiempo, pues, compartiendo a la gente que se suma, porque muchas veces vienen, por ejemplo, psicólogas que no han tenido esta formación política, y es así como que no empiezan a hablar así como a favor de la inserción y de las cárceles, y decimos, no, a ver, espérate. Nosotros nos creemos somos antipunicionistas 100%, no puedes estar diciendo que aquí tal vez puedan aprender porque la cárcel les da la oportunidad, no, eso no pasa, o sea, la cárcel los está encerrando, les está quitando la libertad, no, o sea, que nos conozcamos aquí es una situación que no queremos ninguna, no queremos conocer a las personas en la cárcel, las queremos conocer en la calle, las queremos conocer en libertad, no queremos que haya cárceles. Híjole, ya se me va a acabar, solamente queda menos de un minuto. Sí. Y bueno, sí, a menos las personas que vienen del servicio social, ¿no? Que apoyan desde diferentes lugares, ¿no? Y son 6 meses. Pero siempre se quedan un poquito más porque terminan una propuesta y pues está bien, es otra manera de colaborar.
Pues sí, efectivamente quedan menos de un minuto, entonces vamos a darles las gracias, de verdad, muchas gracias por abrirnos toda su experiencia y su trabajo, mis compañeras. Sí. Muchas gracias. Pues, creo que ha sido muy nutritivo. Creo que a mí ya me tocaron con las palabras que han dicho. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Gracias, Carmen. Muchas gracias. Sí, Gracias, Rosario. Si necesitan abrazo. algún texto o algo así, me escribe, porfa. Ah, Pues Sí, ahí le a te Carmen. mando los libros para que los vean. ¿Alguna cosa, Ahí Carmen, una explicamos algunas pregunta? cosas que a lo mejor se nos van. Ok. muchas gracias. Yo voy.